Te adoramos, Jesús. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, a ti dándote gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias te damos por cada uno de los hermanos, Señor Padre amado, que se va a conectar de manera especial. Te pedimos, Espíritu Santo, Jehová de la gloria, Señor, que tú tomes toda dirección y todo control en esta hermosa mañana. Padre, te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos has otorgado en esta mañana. Te presento a cada persona, Jehová, glorifícate en esta mañana. Padre, a cada uno de los instrumentos de entre ti y palabras, Señor, dirígelos, Padre Santo, de manera especial. Padre, a ti te doy toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le doy gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se hace partícipe de esta hermosa familia y que se conecta con nosotros en las mañanas, en las tardes, el tiempo, ¿verdad? Que usted tenga para escuchar la poderosa palabra del Señor. Estamos más contentos de poder compartir con cada uno de ustedes. En esta mañana quiero compartir algo con ustedes bastante especial. Amén. Y primeramente quisiera dejarte claro que el Señor siempre va a estar cerca de los suyos, siempre va a estar cerca de nosotros. En esta mañana quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. No los voy a leer todos, ¿verdad? De una, pero sí quiero compartir esta hermosa palabra con ustedes, así que espero que si usted está en su hogar y puede acompañarnos con la palabra, gloria a Dios, gócese con nosotros en esta hermosa mañana. Si usted está en tu trabajo, está en su vehículo, está haciendo alguna diligencia, gócese de igual manera con la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 y 36. Le voy a dar lectura a esos primeros dos versículos. Y la poderosa palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Te adoramos, Jesús, aleluya. Comencé diciéndole que era necesario recordarles que ustedes supieran que el Señor siempre estaba cerca y está cerca de lo suyo. Mi alma te adora, Jesús. Y es que muchas veces se nos olvida y es necesario que alguien nos recuerde que Él está presente en medio de todas las cosas. Es necesario que entendamos que si Cristo es el que navega con nosotros en este mar tempestuoso, ¿verdad?, de esta vida, no importa qué tormenta tú atravieses, no va a hundir tu embarcación. En estos dos versículos, ¿por qué quise comenzar con ellos? Y es que nosotros tenemos que darnos cuenta que no era solamente una embarcación, porque era tanta la gente que el maestro tuvo que abordar en una de las embarcaciones pesqueras y hablar desde cierta distancia de la orilla. Yo quisiera que usted se imaginara ahora mismo, hay muchas veces que hay personas que me dicen: ay, Pechón, tú hablas bien duro, o tú tienes una voz bien alta. Mire, no lo hago con esa intención, porque puedo decirle y garantizarle que en el momento de enseñar, en el momento de llevar la palabra, he sentido muchas veces que ya no soy yo la que estoy hablando, sino es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que toma todo control de mí. Pero a mí me llama la atención que en este momento Jesús le había dicho a muchas personas que embarcaran en la embarcación, pero habían otras que quedaban a la orilla. Y si Él le dijo que pusieran las barcas pesqueras hacia cierta distancia de la orilla, eso no quedaba tan cerca, yo quiero que usted piense en la potencia de la voz del Maestro, en el nivel, en la autoridad con la que Él hablaba. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no estaba: ay, hermano,
descendiendo su voz para hablar, sino que hablaba, digo yo, como con voz de trompeta, de mando, enseñando esa palabra a todo aquel que le estaba escuchando antes de que sucediera lo que vamos a entrar. Cuando nosotros pensamos en un momento que Jesús estaba a cierta distancia y esa voz con tanta autoridad, sin ayuda de un micrófono, mi hermano, sin ayuda de una bocina, sin ayuda de nada de eso, comenzaba a hablar. Yo quiero llevarte a aquel mar de Galilea y que tú sientas que Jesús se ha echado un poco más atrás de la orilla y está dentro de una de esas barcas y está enseñando y está hablando, y no le hace falta un micrófono para enseñar, no le hace falta una bocina, no le hace falta un sonido, no le hace falta nada, porque con voz de estruendo, con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de pasión, ese caballero enseñaba con el amor y la pasión. Yo anhelo, mire, ese es mi anhelo, que en cada enseñanza, que en cada palabra sea Cristo el que se refleje, que sea el que tú oigas al Señor hablarte, no que oigas a ningún hermano, sino que oigas al Señor hablarte, aconsejarte, abrazarte mediante la palabra. Mire, cuando está sucediendo esto, Jesús empezó a cubrir con su manto todo. ¿Qué quiere decir? Con ese manto de autoridad, con todo lo que él estaba dando a la gente. Al haber terminado, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y muchos han usado esta expresión como un tema para nosotros predicar, enseñar. Y muchas veces decimos, no, pues esto es una decisión que tú tienes que tomar. A lo mejor es algo que tienes que emprender, con el fin de que le decimos a las personas que es que tienes que llegar a una meta. Y yo quiero que tú veas algo. El propósito de Jesús era cruzar el mar sin importar lo que se interpusiera, ya que nosotros sabemos que al otro lado le esperaba el encuentro victorioso sobre las fuerzas del demonio. Había ya un alma cautiva por Satanás, había una necesidad. Él tenía que ir a su rescate. Pero aquí también nos está enseñando la sensibilidad que debe tener cada uno de nosotros, y especialmente todos los siervos de Dios, todos los ministros, todos los portadores de la palabra, en cuanto es necesario que cambiemos de escenarios, que necesitamos dirigirnos hacia el otro lado, que es necesario que veamos la necesidad, que no importe qué tengas que llevar o qué tengas que pasar para que cruces al otro lado y puedas llegar al propósito del Señor que tiene para ti. Pero también nosotros tenemos que recordar que pasar al otro lado es a ir para cumplir y suplir la necesidad, lo mismo que Jesús tenía. Mire, a veces se nos hace difícil cruzar al otro lado cuando tenemos todo de un lado. Y cuando el Señor permite una tempestad, nos cuestionamos y le cuestionamos. Y en estos tiempos es necesario que nosotros escuchemos la orden del Señor, emprendamos nuestra marcha y aprendamos a confiar en el Señor en lo largo de este caminar. Dicen los versículos 37 al 38, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Qué parecemos? Ay, santo, mi alma te adora a Dios. Miren, nosotros necesitamos que el Señor nos ponga a prueba,
porque cuando nos está probando nuestra fe, nosotros somos moldeados y vamos madurando. Pero hay algo que yo quiero que usted vea en esta mañana, y es que durante esta travesía a lo largo del lago había algo especial que estaba por suceder. Y para estos alumnos, discípulos, estos aprendidos, así como nosotros, pudieran entender que tenían que vivir otra dimensión en la área ministerial. Todo no puede ser fácil, tenemos que ser probados, tallados, marcados para la gloria del Señor. Porque hasta este punto el Señor les había demostrado su dominio, su señorío sobre lo que eran las enfermedades. Pero ahora le daría a ellos a conocer su señorío sobre las fuerzas de la naturaleza. Esta vez cada uno de ellos serían expuestos a este gran peligro de hundirse en medio de aquel lago. A menos, escúcheme bien, a menos que ellos pudieran poner en acción la poca fe que ellos tenían. Mire, yo no sé cuántas veces usted ha sido expuesto a un peligro, a hundirse en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. ¿Cuántas veces usted ha dicho, sabes qué, voy a soltar los guantes, voy a tirar la toalla, ya no puedo seguir navegando en esta barca, me está costando? Pero déjame decirte algo, que no puedes pasar a otro nivel espiritual, no puedes pasar a otra dimensión ministerial si tu fe no es probada en todos los ámbitos. No es simplemente como acabamos de explicar ahora mismo. Ellos habían visto al Señor sanar, levantar muertos, dar vista, pero todavía no lo habían visto con su señorío sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Hay cosas que todavía el Señor quiere enseñarnos, pero queda de nosotros. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Te adoramos, Jesús. No me conteste, ¿verdad? Esto es para que reflexionemos en esta hermosa mañana. Mire, para que cada uno de estos discípulos se hayan alarmado de esta manera. Mire, ¿sabes lo que sucede? Es que aún siendo ellos pescadores profesionalmente, era su profesión, era lo que trabajaban. Aquel viento que estaba azotando aquella barca debió de haber sido bastante fuerte, ya que aquella barca que se anegaba, en otros aspectos podemos decir que casi se hundía. Fue esa la prueba que el Señor le estaba dando a sus discípulos y la cual nos da a cada uno de nosotros. Pero al frente de aquella prueba le demostraron a Jesús cuáles eran sus características, cuál era su fe, cuál era su madurez, cómo se encontraban sus vidas en aquel momento, siendo pescadores de profesión. Yo me imagino acá, Pichón, ¿verdad? No especifica la palabra, pero tenemos que analizar y pensar. ¿Tú sabes cuántas tormentas tuvieron que haber enfrentado? Siendo pescadores, se meten al medio del mar, están pescando, viene una tormenta, vienen olas, vienen vientos, viene la lluvia, vienen los truenos, vienen las tempestades, y el pescador decide si se queda pescando o se vuelve a la orilla. Pero hay momentos que la necesidad económica iba a forzar al pescador a que me tengo que quedar aquí, no importando las condiciones adversas del tiempo. Y en este momento nos hace pensar que si aún los pescadores que estaban allí en la barca, ¿verdad?, con Jesús, eran pescadores profesionalmente, aquella tempestad que se había levantado era tan y tan fuerte que los atemorizó, que en un momento de pánico no puedes pensar cabalmente, que en un momento de desesperación no puedes analizar todas las cosas correspondientes como el Señor anhela que tú lo hagas. Y en ese momento Jesús pudo ver y poner a prueba cada una de sus características. Y esto es algo que a mí personalmente me llama la atención,
Porque cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que ver todas las cosas. Y cuando vemos la hermenéutica de cada texto, y para poder muchas veces entender, tenemos que leer los capítulos anteriores y después los después. Y cuando tú, como que tú te centras, tú dices, wow. Imagínate el panorama de aquellos pescadores en esa situación y Jesús viendo sus características completitas. Mire, los estaba viendo tal y como se encontraban en el ámbito físico y en el espiritual. Pero ¿sabes una de las cosas? Que esa pregunta, en medio de ese miedo, en el viaje, cuando le dicen al Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ay, ay, ay. Y es que esta pregunta nos está demostrando cuán ignorantes eran la verdadera identidad de aquellos alumnos, de aquellos discípulos como nosotros ante su maestro. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor, mi alma te adora, Dios, no tienes cuidado de nosotros? Padre, en medio de esta situación estamos pereciendo. En medio de esta situación está el viento azotando fuerte. ¿No tienes cuidado de mí? Cuando hacemos una pregunta como esa, estamos diciéndole al Señor, tú no eres nuestro Dios. No tengo confianza en ti. No creo en quien tú eres. No creo en lo que has hecho. Porque ¿cómo puedes creer en lo bueno, pero cuando lo malo te sucede o viene la escasez o viene la necesidad, vienes a decir, ¿no tienes cuidado? Dios siempre está cerca de los suyos, siempre no te ha dejado, está pendiente de ti, día y noche. Mi alma te adora, Dios. Mire, esto es algo para que nosotros veamos cuán ignorantes se encontraban los discípulos en ese momento, que aún no podían reconocer quién era el que estaba en la barca. Y muchas veces no somos quienes para criticarnos, porque muchas veces nos hallamos como ellos. Pero mire, no obstante, aquella sencilla embarcación y sin ninguna explicación, Jesús les revela a cada uno de ellos una gran realidad. De que aquel que estaba allí tenía el control absoluto sobre toda la naturaleza, sobre todo lo creado. El Hijo de Dios estaba en esa embarcación. Y si Jesús está en tu embarcación, tranquilo que Él está contigo. Él tiene cuidado de ti. No dudes. No lo cuestiones, Él tiene cuidado de tu tormenta. Él tiene cuidado de todo lo que tú puedas estar enfrentando en este momento. Vamos a los versículos rapiditos 39 y 41 y dice la poderosa palabra del Señor. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Mire, ese versículo 41 es para que nosotros lo analicemos, porque ¿quién es este? ¿Quién es el que está en tu barca? Mi alma te adora y te glorifica. Mire, con toda la autoridad, el Señor, nuestro Creador, se dirigió a aquella tormenta y le dio un mandato, calla y enmudece. Para nosotros poder entender esto, mire, esto fue una orden divina que venía del mismo Creador y fue acatada precisamente y con urgencia. Y automáticamente, ¿sabes qué sucedió, mi hermano? Cesó el viento.
se hizo bonanza. Se desarrolló este gran milagro al frente de todos los que estaban perplejos allí mirando de quién es este. Y es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y prestar mucha atención. En primer lugar, el miedo es una muestra de la ignorancia. Es una muestra de la falta de fe de cada uno de nosotros, no solamente de los discípulos en ese tiempo, sino de nosotros hoy en día. Porque al momento que le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Pero miren esto, de la manera como Jesús manejó esta situación, porque le pregunta a ellos, a mí me encanta, mira, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estudiar los evangelios y a Jesús le hacían muchas preguntas, ¿verdad? Y nuestro maestro respondía esas preguntas con otra pregunta. Mi alma te adora a Dios. Y cada vez que uno estudia y escudriña la palabra del Señor, aprendes algo nuevo, ¿verdad? Pero qué lindo que le dicen al Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y nuestro Jesús le dice, ¿por qué estáis así amerantados? ¿Como no tenéis fe? Ay, ay, ay. Mira, es que inmediatamente Jesús llegó al corazón de los discípulos. A mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque Él no hizo una pregunta por preguntar. Cuando nosotros llevamos la palabra del Señor, cuando nos toca exhortar, una reflexión, un estudio, te toca llevar una escuela dominical, sea lo que te toque llevar, tú tienes que tener esa dirección del Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, sé tú, dame la palabra tú, Señor, porque tú conoces la necesidad que hay. La palabra de Jesús llegó derechita al corazón, derechita. No solamente por el asombroso evento que había sucedido, sino que esa palabra llena de autoridad llegó al corazón. Automáticamente los notó angustiados, pero también vio que eran incapaces de actuar con fe. Es interesante que nosotros entendamos la reacción que tuvieron estos discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mira, en ese momento que tuvieron que haber visto que había cesado todo, era el momento de abrir sus ojos. Pero mira, no los ojos carnales, los ojos del espíritu, los ojos del alma, y darse cuenta que su maestro es una persona de la Trinidad divina. Que allí se manifestó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con todo su esplendor, con toda autoridad. Y esto es para que nos enseñe a cada uno de nosotros que Él siempre está presente. No importa lo que esté pasando, Él siempre está presente. La palabra del Señor en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 6, en los versículos 45 al 47. Mire, hermano, abraza esta palabra en esta mañana. Dice la palabra del Señor: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, él solo en tierra. Mire, aquí automáticamente vamos a ver un milagro de multiplicación y los panes. Ay, hermana Pichón, porque le quiero explicar algo. Mira la necesidad de que tú sepas que en medio de tu barca, en medio de tu tormenta, está el Señor. Pero para que tú veas que también te fortalece en medio de tu fatiga. Mi alma te adora a Dios. En esta multiplicación de los panes y los peces, Jesús envía a sus discípulos hacia Betsaida
que era otra ribera. La premura del viaje se tuvo que haber debido a la numerosa multitud beneficiada que había sucedido en aquel milagro anteriormente. Yo quiero que usted vea y haga énfasis en el versículo 46 que nosotros acabamos de darle lectura, y dice que Jesús mantuvo siempre la comunión ¿con quién? Con su Padre. Porque después de haber despedido a la multitud, después de haber despedido a sus discípulos, le dijo: vayan ustedes primero. ¿Y qué él hizo? Se fue al monte a orar. Mire, es que usted y yo tenemos que entender que no importa si hoy estás en bonanza, si hoy lo tienes todo, si hoy está todo viento en popa, que hoy no tienes problemas, que no tienes tribulaciones, como quiera necesitas tener esa comunión con tu Padre. Como quiera Dios te va a mostrar su cuidado. Porque mire, te voy a decir algo. Nosotros entendemos que no buscamos a Dios nada más en los momentos difíciles, porque seríamos hipócritas. Servirle al Señor es servirle y adorarle en las buenas, pero también en las malas. Y si al principio te estaba hablando de lo que sucedió en medio de la tormenta, quiero decirte que Él te fortalece y está contigo en medio de tu fatiga, en medio de tus pruebas y en medio de tus momentos difíciles. Me llama la atención porque Jesús siempre sacaba un tiempo para orar con su Padre en el monte, en la soledad. Y es que así eres como único puedes vencer las trampas del enemigo. Y no vas a ceder fácilmente a ningún ofrecimiento que el hombre te pueda hacer. Tenemos que entender que es necesario que cada uno de nosotros menguemos para que Él crezca. Que tenemos que tener una profundidad, relación y una vida devocional con el Señor. Esto es necesario para que podamos tener experiencias como la que sucedió en el mar de Galilea. Viento, calla y enmudece. Esa autoridad para vivir lo sobrenatural de Dios, de lo que sucedió en el medio de esa embarcación y de lo que estamos hablando aquí, de la multiplicación de los panes y los peces, necesitamos intimar. Hermana Pichón, que mucho usted habla de eso, porque es necesario, mi hermano. Porque el Señor nunca dejó de hablar con su Padre, nunca dejó de intimar, nunca dejó de pedirle la dirección. El cubrimiento de su presencia siempre lo acompañó. Y no usted me diga a mí no, porque era el Hijo de Dios, no solamente por eso, sino porque Él también sacaba su tiempo, porque aún decía que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya en medio de cualquier circunstancia. Mire, y es que en la oración Jesús hallaba un placentero tiempo que lo pasaba a solas con su Padre. Él se consagraba. Tenía tiempo para hablar con su Padre. Porque si tú sacas tiempo para hablar con papá, para separarte, Él te va a recompensar en público, mi hermano. Y Jesús hacía todos los milagros. Jesús en ese momento acababa de calmar una tempestad, una tormenta. Acababa de darle una lección espiritual a sus discípulos. Y es lo cual el Señor quiere darte en esta mañana. Mire, en los restantes versículos habla de que ese anochecer, a la cuarta vigilia, dicen los versículos del 48 al 50, y te voy a hablar que es alrededor de las 3 de la mañana. Dice la poderosa palabra del Señor que los discípulos remaban con gran fatiga y el viento les era contrario. Y aquella noche fue una noche larga y angustiosa para cada uno de ellos. ¿Quiere que te diga algo? Fueron 9 horas de un esfuerzo inútil. ¿Por qué los dejó luchar tanto el Señor? ¿Por qué el Señor te permite tantas pruebas y tantas luchas?
Cuando habla la cuarta de la vigilia, está hablando de las 3 de la mañana. Una hora especialmente buenísima para orar. Una hora especialmente para hablar con tu Creador. Pero ya ellos llevaban 9 horas. Y eso lo puede encontrar en Marcos capítulo 6, versículos del 48 al 50. Mire, esta fue una de las pruebas de fe también para ellos. Pero para ti y para mí es una lección de perseverancia y esfuerzo. Nosotros tenemos que entender que Jesús quiere, que cada uno de nosotros reconozcamos que somos inútiles, que nuestros esfuerzos son inútiles cuando los queremos hacer todos con nuestras propias fuerzas. Que necesitamos que Él esté presente. Pero ¿sabes qué sucedió? Que al ver a Jesús andar sobre las aguas, mi alma te adora a Dios. Santo eres Jesús. Dice el versículo 49 del libro de Marcos capítulo 6. Viéndolo ellos andar sobre el mar y pensaron que era un fantasma y gritaron. Se asustaron en medio de esa hora. Te adoramos, Dios. Pero mira, yo quiero, no critiquemos a los discípulos. Imagínate que tú estás en la misma situación que ellos, ¿ok? Que puedes estar orando a las 3 de la mañana y estás en esa intimidad y de momento sientes algo que te puede pasar por el lado o escuchas una voz o alguien se te sienta al lado. Mire, muchas veces hasta nuestro cuerpo brinca, espérate, aquí está papá, aquí se metió el Espíritu Santo, aquí algo va a suceder en esta hora. Cuando comenzamos a tener esas experiencias, al principio de que comienzas a tener una intimidad con Dios, también te vas a asustar. Mire, pero los discípulos, cuando lo vieron andar sobre las aguas, era algo que no habían visto y entraron en angustia. Pero rapidito el Señor les habló a ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y es que la voz de nuestro Salvador nos trae esperanza, nos da fuerza cuando estamos debilitados. En este mundo temeroso en el cual vivimos, puede que haga tu embarcación débil si pierdes tu enfoque. Si no mantienes a Jesús en tu barca, van a haber momentos que no vas a poder avanzar. Dios quiere siempre estar contigo y está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto a ayudarte a estar contigo presente en medio de la fatiga, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Pero quiere que entiendas que necesitas darle ese lugar en tu barca. Con Él sí vas a poder avanzar. Pero tienes que entender que tienes que caminar al lado del Salvador, porque Él está dispuesto. Hay muchos que pueden decirte con una voz que confunden: es un fantasma, tú no ves. Como en ese momento gritaron los discípulos. Pensaron que era un fantasma en aquel que veían, pero no lo era. Y el mundo en este tiempo trata de engañarte, hacer menguar tu fe, hacerte creer que en medio de esa circunstancia, en medio de esa tormenta que azota tu barca, que Jesús no está presente. Y puede llegar el momento que te diga: mira, ¿sabes qué? ¿A quién tú le sirves? ¿A un fantasma? Porque yo no lo veo obrando en medio de tu situación. Pero déjame decirte que no necesitas verle, necesitas creerle, no necesitas entender, necesitas obedecerle. Hay una gran diferencia, y en este tiempo que estamos viviendo, estamos viendo cómo la verdad está siendo atacada fuertemente. Y el Señor te dice a ti hoy, como le dijo también a los discípulos en ese momento, con esas palabras tan amables, con esas palabras llenas de amor, llenas de aliento, con todo el amor le dijo: tened ánimo, soy yo.
pueblo mío, no temas. Soy yo el mismo que le dijo a Mar, calla, enmudece. Viento, detente. Soy yo el mismo que estoy caminando aquí. Que tal vez en medio de tu tormenta, en medio de tu problema no puedes ver más allá. Y el Señor hoy te dice, ten ánimo, soy yo, no temas. El Señor está en control de todas las cosas. A ti y a mí puede que muchas veces hay cosas que se nos pasan por alto, pero a Él nada se le pasa por alto. Mire, cuando el Señor está a bordo de nuestra barca, hay paz. Mi hermano, mi hermana, hay paz. Tenemos que entender que hay un proceso que tenemos que pasar para poder ser unos discípulos y servidor de Cristo. Y Jesús permitió que cada uno de sus discípulos fueran procesados, y en esta travesía se las permitió que la hicieran solos. Mire, el maestro pudo haber hecho que aquel viento cesara. Ese viento que les estaba dando al contrario, y ellos estaban teniendo tanto trabajo para remar, ya llevaban 9 horas en la faena y dándole a viento contrario, ya estaban fatigados, estaban cansados. El Señor pudo haber dicho en ese instante, como hizo en el capítulo 5 de Marcos, viento calla, mar enmudece, se acabó. Pero no lo hizo, porque nosotros tenemos que entender que necesitamos ser discipulados, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser moldeados. Porque qué fácil sería que todo fuera fácil. No, pues yo le sirvo a Cristo. Yo no tengo pruebas, no tengo batallas, yo no padezco de nada. Pero yo quiero decirte algo, muchas veces una persona te regala algo y tú como, ay, qué bonito. Pero no lo cuidas con la misma intensidad cuando tú lo trabajas. Y no me voy a meter por ahí, no se asuste. Pero cuando yo analizo que Jesús pudo haber hecho cesar aquel viento contrario, aún a la distancia, pero no lo hizo. Porque era que Jesús quería que ellos cumplieran un propósito. Jesús quería enseñarles una lección como nos está enseñando a nosotros en esta mañana. Y si cada vez el Señor va a interferir, no vamos a aprender lo que necesitamos y no vamos a llegar a otra dimensión. No vamos a llegar a ver lo sobrenatural y poderoso del Señor en nuestras vidas. En la primera tormenta Jesús necesitaba que ellos vieran que Él tenía total control sobre la naturaleza, toda autoridad. Ellos aún no habían experimentado esa. Y es que de esa misma manera el Señor actúa con cada uno de nosotros. Muchas veces nos deja caminar por nuestros propios caminos hasta que nosotros mismos podamos reconocer que nosotros no podemos más, que nos rendimos. Y es que entonces muchas veces espera hasta que nosotros decimos, ya no puedo más. Y quieres que te diga algo, esos momentos le encantan también al Señor, porque tú te rindes, ya no tienes fuerzas, ya no te dan la fuerza, y al momento de tu rendirse viene Él con un amor, con bondad, con cariño, y te dice, ok, ahora me toca a mí. Desde el principio yo sabía que con tus propias fuerzas no podías hacerlo, pero yo estaba esperando que tú reconocieras que me necesitas. Y es lo mismo que Jesús le decía a los discípulos y les enseñó, les permitió que remaran aún en contra de aquel viento que azotaba esa barca por 9 horas. Y eso lo puede ver en Marcos capítulo 6 del versículo 45 en adelante. Mire, por 9 horas remando y remando, y el Señor hablando con su Padre. Y en ese momento Él pudo haber dicho aún en la distancia, mira, ¿sabes qué? Vamos a calmarlo porque ya le tienen que doler los brazos, las manos, los hombros. Ay, están fatigados, están cansados. Pero si no te llevo a ese extremo, ¿cómo puedes
puedes ver que estoy contigo en medio de la fatiga? ¿Cómo puedes ver que estoy contigo cuando estás todo trabajado, cargado y cansado? Quiero enseñarte, quiero discipularte, quiero llevarte a otra dimensión y no te puedo llevar si tú no me permites. Mi alma te adora a Dios. Mire, en este segundo episodio que estamos hablando de Marcos capítulo 6, hay cosas aquí que yo quiero que usted analice. En medio de todo, Jesús necesita que nos quedemos tranquilos. Si aquí estos discípulos se vieron asombrarlo al verlo venir sobre la ala, yo creo que mayormente tuvo que haber visto un momento de que el clima cambió. Todo cambió. El cansancio tal vez no les permitía ver que era Jesús el que venía caminando en medio de aquellas olas, en medio del ruido del viento. Y mientras caminaba, Jesús pudo haberle dicho al viento, ¿sabes qué? Calma. Pero no. Jesús necesita. Bueno, déjame arreglar esto, Jehová. El Señor desea, mi hermana, el Señor desea que tú le veas, aún en medio de la tempestad que azota tu barca, aún en medio de la crisis familiar, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la pérdida de un familiar. El Señor desea que tú le veas caminar en medio de las olas que azotan tu vida, que tú le veas obrar en tu vida en medio de lo que pueda estar azotando tu barca. Él desea que tú lo veas ahí, porque eso es lo sobrenatural de Dios, porque eso es asombroso, porque son experiencias, mira mi hermano, que te cambian, que te hacen crecer. Mire, en el versículo 52 del capítulo 6 del libro de Marcos, el autor explica el miedo y las dudas de estos hombres. Y es que después de a ellos haber vivido el gran milagro de los panes y los peces, ¿cómo es que tú puedes no entender, no visualizar lo que el Señor está haciendo? Hoy quiero decirte algo antes de terminar. En tu vida Dios ha sido más que bueno, en la mía también. Y hemos visto el milagro del Señor, hemos visto su misericordia, hemos visto su amor. Pero cuando llega una situación, tal vez piensas tú que un poquito más fuerte que la anterior que habías pasado, se te llega a olvidar que de aquella situación también te sacó, que te sanó un familiar, que te restauró tu hogar, que te dio vida, que ha sido bueno y misericordioso contigo. Entonces llega otra situación fuerte y se te olvida lo que hizo anteriormente. No olvides que ese milagro que el Señor en un momento dado en tu vida hizo, el rescatarte, el sacarte del lodo cenagoso, de sacarte del piso. Señor, si tú me rescataste, si tú rompiste las cadenas de mi vida, si tú me libertaste, tienes el poder y la autoridad, Señor, para calmar este viento. Tienes la autoridad, Señor, para mover todas las montañas, para hacer tu voluntad en mi vida. No dudes del poder y el amor de Dios sobre tu vida. Estos dos puntos de los que hemos hablado en esta mañana sucedieron en el mar de Galilea. Y cada uno de ellos contiene una enseñanza, mire, muy importante para cada uno de nosotros. Número 1, la barca es un tipo de la iglesia. Y cada uno de esos ocupantes que estaban en la barca somos nosotros, el pueblo del Señor. En este primer evento surgen 3 preguntas muy importantes y hoy quiero dejártelas. Número 1, fue ese reclamo que le hicieron los discípulos cuando les estaba explicando anteriormente, que le dijeron al Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y es que cuántas veces hemos dicho nosotros lo mismo, mis hermanos, lo mismo, pensando que el Señor nos ha olvidado. Y déjame decirte que el Señor no olvida. El Señor no es como los hombres, el Señor no es como tú y como yo. La segunda, ¿sabes qué me di de cuenta? Que fue otro reproche. ¿Eso qué te voy a decir? Un doble reproche. Escúchame bien, pero aquí viene de Jesús a la incredulidad lo suyo. ¿Por qué estáis a mí amedrentados? Jesús les pregunta a ellos, les zumba con otra pregunta. Como que ustedes no tienen fe. Y déjame decirte esta para terminar. Hubo una exclamación de gozo y alabanza por las maravillas de Dios. ¿Y quién es este? En el segundo evento que acabamos de hablar de Marcos capítulo 6, cuando Jesús vino a ellos no les reconocieron, pero después de oír su voz, le permitieron que subiera a bordo de la barca y todo se calmó. ¿Qué te quiero decir? El Señor permite como resultado que sus milagros hacia nosotros, también nosotros podamos postrarnos en reverencia y adoración a Él. Tenemos que entender algo, mi hermano. El Señor siempre está con los suyos. Es importante que reconozcamos y que tú reconozcas que Jesús tiene el control de todo. Necesito que en esta mañana te vayas con esto. Aprende a confiar en el Señor todo el tiempo. Hay una poderosa palabra del Señor y con esto cierro. Se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 20. Pueblo de Dios, escucha y abraza esta palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él no te dejará. Él no te dejará. Te dio una promesa de protección. Dios te libra y Dios siempre acude a tiempo a tu vida. No olvides que Cristo te ama y que Él está en control de todas las cosas, pero sobre todas las cosas siempre está cerca de ti. Permítele y deja que sea Él el que controle tu vida. Recuerda algo, mis hermanos, pero todo lo que sucede en tu vida obra para bien. Hay un propósito de todas las cosas. Dios le bendiga de manera especial y nunca olvide que todo obra para bien.